Vamos a comenzar recordando que la filosofía tiene su inicio en el siglo 7 a 6 a.C., en la cuna de la cultura griega. Es así como que esta filosofía se puede dividir en tres grandes momentos, en tres grandes periodos que ustedes pueden observar. El primero, el periodo presocrático, cosmológico o naturalista. Luego el periodo antropológico y luego el periodo sistemático o de madurez. En cada uno de estos periodos se van a desarrollar diferentes temas. En el caso del primer periodo presocrático, encontramos que el tema central es la búsqueda del arqué. También se puede decir arjé o arché. ¿Y esto qué significa? Principio de todas las cosas. Luego, en el periodo antropológico, como su mismo nombre lo dice, el tema central será el hombre. Y finalmente, en el periodo sistemático de madurez, encontraremos que la filosofía se centra en diversos temas asociados al hombre y la naturaleza. Entonces, en esta clase, en la del día de hoy, vamos a desarrollar los dos primeros cuadros que vemos, el presocrático, cosmológico o naturalista, y también el periodo antropológico. Veamos ahora la división de este periodo presocrático, cosmológico o naturalista. Vamos a encontrar que este periodo se divide en cuatro momentos, o en cuatro escuelas. Tenemos a la escuela de Mileto, a la escuela pitagórica, la escuela eleática y un periodo denominado los pluralistas. ¿A qué filósofos encontramos en la escuela de Mileto? A Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto. En la escuela pitagórica, como su mismo nombre lo dice, Pitágoras de Samos. En la escuela eleática encontramos a Parménides de Elea y también a Zenón de Elea. Y luego encontramos a los pluralistas, Heráclito de Éfeso, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomene, y luego a los atomistas, Leucipo y Demócrito de Abdera. Comencemos pues con la escuela de Mileto. Aquí vamos a encontrar al famoso Tales de Mileto, que además era uno de los 7 sabios de Grecia. Además de la filosofía, él se desarrolló en el campo de numerosas ciencias, en la medicina, en la biología, en la física, por ejemplo. Tales de Mileto es el primer filósofo históricamente conocido. No se niega y tampoco se afirma la existencia de otros filósofos antes que Tales. Tal vez, de repente, han habido otros filósofos antes que Tales, solo que la historia no los ha reconocido. Tales considera que el arqué, que el principio de todas las cosas, es el agua. Él había observado que en el agua había microorganismos que luego evolucionaban a organismos más complejos. Tales había observado que el agua contenía elementos necesarios para la vida de plantas, animales, seres humanos también. Y también llegó a la conclusión de que la tierra emergía del agua. Entonces, en su observación científica, en su pensamiento racional, él consideró al agua como el principio de todas las cosas. Luego de Tales, encontramos a Anaximandro de Mileto. Importante él porque escribió el primer libro de filosofía, titulado Perifiseos. Perifiseos significa sobre la naturaleza o acerca de la naturaleza. En esta obra llamada Perifiseos, Anaximandro plantea su arqué, llamado el apeirón. El apeirón es lo indeterminado, aquello que se encuentra en el cosmos y que está en constante movimiento, en constante evolución. Es de esta fuerza indeterminada de la cual brota todo lo que existe. Luego tenemos a Anaxímenes de Mileto, quien se supone fue discípulo de Anaximandro. Él también nos plantea un nuevo arqué, que en este caso viene a ser el aire. ¿Por qué es que se llega a la conclusión de que Anaxímenes era discípulo de Anaximandro? Pues porque entre el aire y el apeirón
habían ciertas similitudes. Por ejemplo, ninguna tiene una forma determinada, ambas están en constante movimiento y ambas además se encuentran en todos los lugares. Entonces, con estos tres filósofos es que se inicia este primer periodo de la filosofía griega. Antiguamente, Aristóteles le llamaba a estos filósofos los físicos, porque buscaban el principio de todas las cosas en el mundo natural. Luego encontramos a la escuela pitagórica, que tiene como máximo representante a Pitágoras de Samos. Pitágoras es el creador de la palabra filosofía. Él unió dos voces, filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, por lo que filosofía significa, etimológicamente hablando, amor a la sabiduría. Él plantea que todos aquellos que buscan la sabiduría no son sabios, sino filósofos, ya que el único sabio es Dios. Es decir, el único que puede conocerlo todo es aquel que creó todo. Entonces Dios es el único sabio que existe. Todos los demás seres humanos que aman el saber y que buscan el saber jamás serán sabios, pero como aman la sabiduría son filósofos. Para Pitágoras, el principio de todas las cosas son los números. Los números son lo que le dan orden y estructura al universo. Todo, exactamente todo, está compuesto por números. Si los números no existiesen, entonces el universo, el cosmos, sería caótico. Luego de Pitágoras encontramos a otra escuela, a la escuela eleática, que tiene como importantísimo representante a Parménides de Elea. Aunque Parménides no es el iniciador de la escuela eleática, la escuela eleática se inició con Genófanes de Colofón. Parménides plantea que el principio de todas las cosas es el ser, y con esta propuesta, la filosofía, que investigaba el mundo físico, pasa a otro mundo, al mundo metafísico, al mundo ontológico. Entonces Parménides llevó a la filosofía a un nivel más abstracto. Encontramos luego también a Zenón de Elea. Él estaba de acuerdo con Parménides en cuanto que el arqué era el principio de todas las cosas. Sin embargo, Zenón se encargó de explicar sobre todo la imposibilidad del movimiento a través de las aporías. Las aporías son explicaciones paradójicas sobre diversos eventos o hechos. En el caso de Zenón, estas aporías, reitero, buscaban explicar que el movimiento no existe. Una aporía bastante conocida de Zenón es aquella en la cual se plantea que en una carrera, si Aquiles le da cierta ventaja a una tortuga, Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga, puesto que Aquiles siempre tiene que estar en el lugar anterior de la tortuga, y la tortuga siempre se va a mover. Entonces Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga. Otra es que cuando lanzamos una flecha, vemos que esta flecha aparentemente avanza cierto espacio. Sin embargo, nos dice Zenón que en verdad la flecha ocupa de manera estática diferentes posiciones en el tiempo. De ahí que la sumatoria de todas esas posiciones estáticas en el tiempo nos generan una percepción del movimiento que en realidad es solo una ilusión. También Zenón nos decía que si partimos de un punto, jamás llegaríamos a la meta, porque para llegar a la meta, primero había que llegar a la mitad del espacio por recorrer. Pero para llegar a la mitad de ese espacio, tenemos que llegar a la mitad de la mitad. Y si queremos llegar a la mitad de la mitad, tendremos que llegar a la mitad de la mitad de la mitad. Y así sucesivamente, hasta demostrar que no hay movimiento.
Entonces, Zenón de Elea, con estas explicaciones, buscó explicar que el movimiento no existía. Sin embargo, aparecen otros filósofos, ya en la etapa de los pluralistas, que contradicen la propuesta de los eleáticos. Encontramos aquí, por ejemplo, a Heráclito de Éfeso. Heráclito es el primero en oponerse a la escuela eleática, y él más bien plantea que el movimiento sí existe. Él dice que la única realidad es el cambio, y aquí plantea su famoso Pantarrei. Pantarrei significa todo corre, todo fluye, todo está en constante movimiento. Por ejemplo, se planteaba que una persona no puede bañarse 2 veces en las mismas aguas del río Nilo. Se puede bañar en el mismo río, pero no con las mismas aguas, porque el agua corre, el agua fluye. Entonces, lo único que permanece es el cambio. Lo único que existe es el movimiento. Entonces, Heráclito de Éfeso se opone a la escuela eleática. Ahora, ¿qué es lo que provoca energía? ¿Qué es lo que provoca cambio, movimiento? Pues el fuego. De ahí que Heráclito de Éfeso plantea que el fuego es el arqué, vale decir, el principio de todas las cosas. Hoy en día también podemos observar cómo es que la realidad es el cambio. Cuando, por ejemplo, nos compramos un celular de última generación y pasan unos meses y ya salió otro celular de mejores características que el que habíamos comprado. Y así continuamente vemos como en la tecnología, por ejemplo, lo único que existe es el permanente cambio. Así que Heráclito de Éfeso, con su planteamiento, no estaba tan alejado de la realidad. Luego también encontramos a Empédocles de Agrigento. Él es el autor de la teoría de los 4 elementos, que a su vez vendrían a ser el principio de todas las cosas: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Estos elementos confluyen entre sí debido a 2 fuerzas, que son el amor y el odio. Encontramos luego a Anaxágoras de Clasomene. Anaxágoras nos plantea que la naturaleza está compuesta de pequeñas partículas elementales, llamadas las homeomerías, que en un principio se encontraban dispersas, mezcladas caóticamente, hasta que fueron ordenadas por la fuerza exterior y suprema del nous, o inteligencia ordenadora. Anaxágoras es el primero en plantearnos este concepto llamado nous, que luego será utilizado por otros filósofos, ¿no? Para entender mejor esto, Anaxágoras nos plantea el concepto de panspermia. Panspermia significa semillas en todo de todo, lo que significa que todos estamos compuestos por un poco de todo de lo que existe en la naturaleza. Luego también encontramos a Lucipo y Demócrito de Abdera, quienes son considerados los primeros materialistas dentro de la filosofía. Ellos plantean que el principio de todas las cosas es el átomo. En toda cosa material encontramos que la unidad mínima de esta cosa material es justamente el átomo. De ahí que el principio de todas las cosas viene a ser esta partícula minúscula indivisible llamada el átomo. Con ellos, con Leucipo y Demócrito de Abdera, termina este primer periodo de la filosofía griega llamada periodo presocrático, cosmológico o naturalista. Ahora seguramente tú entiendes bien por qué es que se llamaba naturalista, porque se centraron en la explicación de la naturaleza y del origen de la naturaleza ubicada en la misma naturaleza. Pasemos ahora a otro periodo de la filosofía griega,
que viene a ser el periodo antropológico. Este periodo se va a dividir en dos momentos. Un momento llamado los sofistas y otro momento llamado Sócrates. En el caso de los sofistas, vamos a encontrar a dos personajes muy importantes. Uno llamado Protágoras de Abdera y el otro llamado Gorgias de Leontini. Y bueno, ya luego veremos a Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la filosofía griega. ¿Quiénes eran los sofistas? Eran pensadores que desarrollaron su actividad en la Atenas democrática del siglo V a.C. Ellos eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política. Ellos eran maestros en el arte de hablar en público, en la retórica. O la retórica era esencial en la democracia griega, donde los ciudadanos participaban constantemente. Y fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por sus enseñanzas. Se plantea también que los sofistas eran falsos filósofos y que en lugar de generar un conocimiento importante, más bien provocaron conocimientos que lindan con el relativismo y el escepticismo, mientras que en un argumento planteaban el conocimiento A, en otro argumento planteaban el conocimiento en negación de A, mientras que en un pueblo predicaban el conocimiento B, en otro pueblo predicaban el conocimiento negación de B. Entonces, no se puede hablar de un conocimiento universal. Por el contrario, ellos desarrollan conocimientos particulares, relativistas y que plantean dudas además. Veamos, por ejemplo, la propuesta de Protágoras de Abdera. Él ha sido pregunta en diferentes exámenes de admisión, en diferentes universidades. Él plantea la homomensura. Esta homomensura se reduce en una frase. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el hombre define lo que es y lo que no es. Que el hombre define la verdad o la no verdad. En otras palabras, cada uno define el mundo, las cosas, la naturaleza, a su parecer. Alguno podría decir, yo creo en Dios, Dios existe, muy bien. Otro podría decir, yo no creo en Dios, Dios no existe, pues muy bien también. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Dios existe o no existe? Bueno, pues, desde la propuesta de la homomensura de Protágoras, ambos tienen sus propias verdades. Como vemos aquí en el gráfico, ¿no? Uno dice, ¿es el hombre la medida de todas las cosas? Y otro responde, para ti es tarde, para mí pronto, para todos son las 5:30 de la mañana, ¿no? Entonces, Protágoras de Abdera abre las puertas a esta posición filosófica llamada el relativismo. Protágoras no es el único personaje, no es el único sofista. También encontramos a otro sofista llamado Gorgias de Leontini. Gorgias dice, nada existe. Luego, él mismo se contradice. Si algo existe, no puede ser conocido. Y luego dice, si algo puede ser conocido, pues no puede ser comunicado. Ustedes pueden leer ahí el texto. Lo que es, no existe. Existiría y no existiría al mismo tiempo. Lo que no es, no existe. Lo que es, tampoco existe. Si lo que es existiese, o es eterno o engendrado. Si es eterno, es infinito, y si es infinito, no está en ninguna parte, por lo tanto no existe. Si lo que es eterno, no ha nacido, y si ha nacido, no es eterno. Y por las mismas razones tampoco son posibles las dos alternativas, que sea al tiempo, eterno y engendrado,
pues ambas alternativas se destruyen mutuamente. Entonces es un conocimiento que genera dudas, que no clarifica las cosas. Entonces vemos acá, más que relativismo, una orientación por el desarrollo del escepticismo. Como ya dije, el escepticismo implica la suspensión del juicio o el dudar de algún tipo de conocimiento. Luego encontramos a este personaje llamado Sócrates. Inicialmente Sócrates también fue un sofista. Sócrates también enseñó por dinero. También iba de pueblo en pueblo predicando el conocimiento. Como ustedes pueden observar, como pueden leer, fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón y luego Platón fue maestro de Aristóteles. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los tres grandes representantes fundamentales de la filosofía antigua en Grecia. Sócrates era un tipo muy reconocido en Atenas, aunque en su apariencia no evidenciaba ser un tipo intelectual. Por el contrario, parecía un mendigo. Casi siempre caminaba por la calle desaliñado, sucio. Se dice que tenía la barba crecida, los ojos sobresalientes, la nariz inclinada hacia un lado. De más parecía un loco, un mendigo que un gran filósofo. Sin embargo, hasta los políticos lo buscaban para pedirle consejos. A Sócrates se le conoce como el filósofo de la moral. Él desarrolló una teoría de la moral llamada justamente el intelectualismo moral. Algunos planteamientos importantes de Sócrates. Con respecto al conocimiento, propone ser consciente de los límites de nuestro conocimiento. El conocimiento verdadero no es aquel que poseemos acerca del mundo, sino el conocimiento acerca de nosotros mismos. Él planteaba frases como solo sé que nada sé, y también esta frase que estaba escrita en una pared, en un santuario de los elfos, que dice conócete a ti mismo. Entonces, la actitud del sabio no es decir que lo sabe todo, sino que la actitud del sabio es reconocer su propia ignorancia. Ahí está el solo sé que nada sé. Y el conócete a ti mismo tiene que ver con el descubrimiento del conocimiento que tenemos dentro de nosotros. Porque al conocernos a nosotros mismos, obtendríamos poder sobre nosotros y poder sobre todo lo que nos rodea también. Determina como método para la filosofía a la mayéutica, o arte de hacer parir ideas, que en su momento negativo, ironías, permite que el sujeto se dé cuenta de su ignorancia, mientras que en su momento positivo, el sujeto llega al conocimiento que subyace en sí mismo. Tanto la ironía como la mayéutica tiene que ver con el hacer preguntas al interlocutor. La ironía consiste en hacer preguntas para que la otra persona se dé cuenta que posee ignorancia. Y la mayéutica se refiere a un conjunto de preguntas que se hace la otra persona para que descubra el conocimiento que habita en su propio ser. Él le llama también el arte de la partera porque hace referencia a la actividad de su propia madre. Su mamá era partera, ayudaba a las mujeres a dar a luz. Él decía, mi madre ayuda a las mujeres a dar a luz a sus hijos, yo ayudo a las personas a dar a luz al conocimiento que habita dentro de su propio ser. Como le dije, le interesa muchísimo el problema de la moral, y es ahí donde desarrolla su teoría sobre el intelectualismo moral. Las personas pueden desarrollarse a nivel del vicio. El vicio es ignorancia, lo que nos lleva a actuar mal. En cambio, hay personas que son virtuosas, y estas personas virtuosas seguramente poseen conocimiento, y este conocimiento se manifiesta pues en actitudes
que buscan una mejor convivencia entre todas las personas. Él establece que la felicidad del ser humano radica en la virtud. Así la persona buena y justa, según Sócrates, no tiene en cuenta solo el beneficio y la felicidad propia, sino también el propio perfeccionamiento y el ajeno, que se da en acción desinteresada e inspirada por el amor. Entonces Sócrates quería ayudar a que las personas pasen de la ignorancia a la sabiduría, en el entendido que personas más sabias serán personas más virtuosas y entonces será una mejor sociedad también.